Buen día, chicos. Hoy vamos a trabajar en historia el tema el primer civilismo. Esto se da después de que concluya en historia lo que conocemos como el primer militarismo en la República, periodo de gobierno en la que gobernaron los militares que han participado en la guerra por la independencia. Esto ocurrió hasta 1872, después de la independencia nomás, proclamada la independencia de 1823 en adelante. El país ha sido gobernado por militares. Les vuelvo a repetir, por aquellos militares que han participado en la guerra por la independencia y que creían tener derecho a gobernar el país. Eso se interrumpe entonces cuando los civiles asumen el poder en 1872. Los civiles derrotan a los militares. Los civiles participan en la política difundiendo sus ideas en revistas, pero la ideología era burguesa. Ese sector muy importante de la burguesía incipiente peruana era dirigida por don Manuel Pardo. ¿Qué era un partido civil? El partido civil ha sido el primer partido político en la historia del Perú que se formó como una alternativa de gobierno frente a los militares. ¿Quiénes integraban el partido civil? La burguesía incipiente y comercial. ¿Quiénes integraban? Los ex consignatarios que vendían el guano de las islas. Estos intentan controlar el poder político, o sea, el gobierno, para defender sus intereses económicos. Luego que se dio el contrato Grace, donde se da el monopolio de la venta del guano. Hay que entender un poco qué es un partido político. Un partido político es una asociación voluntaria que tiene un programa de gobierno sobre la sociedad en su conjunto. Estos canalizan determinados intereses y lo que quieren es gobernar el país e ir presentándose en las elecciones, denominados procesos electorales. Las personas que conforman estos partidos políticos comparten los mismos intereses, la misma visión de la realidad, los mismos principios, los valores, los proyectos, los mismos objetivos. Defienden las preferencias de los ciudadanos que forman parte de su ideología. Así tenemos partidos políticos de izquierda, todos los que son partidos de tendencia de izquierda son pues, los que pertenecen al proletario. Partidos de derecha, los que defienden la burguesía. Y el partido político que está gobernando el país hoy día es de corte burgués. Porque a este gobernante que ha sido elegido para 8 meses no le interesa el pueblo, le interesa más cuidar los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes empresas. En esta semana que está gobernando ya todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Entre 1872 y 1876 gobierna el Perú don Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil en la historia del Perú. Llega al poder con el primer partido político integrado por civiles, el Partido Civil. Él denominó a su gobierno la República Práctica. Quien funda el primer partido civil en el Perú es él, don Manuel Pardo y Lavalle. Él era representante de la élite que quería modernizar el país, pero con ideología burguesa, porque él representaba a los ex consignatarios, esa burguesía que recién estaba naciendo. Él quiso conciliar la política con la doctrina de la realidad, con la realidad. Él le llama a su gobierno la República Práctica, donde el orden institucional debe estar presente para alcanzar el progreso material y la verdadera libertad de los individuos. Uno de sus más notables estudios fue lo que él publicó en Jauja. Él aboga por la construcción de ferrocarriles para integrar el país, para unir el país. Es decir, que la construcción de ferrocarriles es la condición indispensable para alcanzar el desarrollo. Proponía que sin ferrocarriles no puede haber progreso material y sin progreso material no puede haber un progreso moral.
Él decía porque el progreso material proporciona a los pueblos bienestar y el bienestar saca a los hombres de la pobreza y de la miseria. En otras palabras decía que sin ferrocarriles vamos a marchar a pasos muy lentos la civilización. En cambio con los ferrocarriles lo vamos a hacer más rápido. Era la idea de don Manuel Pardo y Lavalle. Hubo una crisis. ¿Cómo afrontó la crisis económica don Manuel Pardo y Lavalle? Entonces, esa crisis económica que atravesaba el país, ¿no? Él diseñó un plan político y económico. Su objetivo era la reforma tributaria, la descentralización administrativa del Estado peruano, modernizar los colegios, las universidades, promueve la inmigración de europeos al Perú y terminar la construcción de los ferrocarriles, atraer el capital extranjero hacia el Perú, administrar bien los recursos del guano y del salitre. Esas eran las propuestas de Pardo y cuáles han sido sus acciones, qué hizo para realizar todo eso. En lo que se refiere a la descentralización fiscal y administrativa, crea el estanco del salitre de Tarapacá, fija el precio para la venta de este mineral, porque había competencias, otras empresas extranjeras. Entonces él crea la compañía salitrera del Perú. En 1875 concluye el contrato Dreyfus, se buscan nuevos comerciales, así crean en el Perú la Peruvian Guano, o sea, el guano peruano. Debido a la crisis económica que existía en el Perú, de la moneda metálica de oro y plata, empieza a reemplazar por billetes que emitía el mismo Estado peruano. Y la medida más importante, organiza el cuarto censo de población de la República en 1876. Arroja una población de 2.700.000 habitantes. Fíjense, eso ocurrió en el año 1876. ¿Cuál ha sido la política en educación? Pese a que había una crisis económica, Manuel Pardo promueve la educación. Él decreta una ley, un decreto contra la ociosidad y la vagancia, que obliga a todos los niños y jóvenes a estudiar en la escuela de grumetes, de cabos o de agricultura. Eso ocurre en 1873. Da el reglamento de la instrucción primaria. Establece un Consejo Superior de Instrucción para administrar las escuelas primarias. Otorga este poder a las municipalidades. Establece que del primer al tercer grado de primaria la educación sea obligatoria y gratuita. Concede autonomías a las universidades. Crea la actual Universidad de Ingeniería, pero lo crea con nombre de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. En el aspecto externo, o sea, de las relaciones que tenía el Perú con otros países, después de 1870, entre Perú y Bolivia, nos alarmamos. ¿Por qué? Porque Chile empezó a querer crecer, a expandirse. Lo que le interesaba a Chile era las minas de salitre que había en Tarapacá y el guano de las islas, que había en abundancia también. Ante esta idea de expansionismo de Chile, los peruanos y los bolivianos nos unimos y firman un tratado secreto para defenderse mutuamente entre Perú y Bolivia. Esto ocurre el 6 de febrero de 1873. ¿Quién firma ese tratado secreto por el Perú? Don José de la Riva Agüero. ¿Y quién lo hace por Bolivia? El señor Los Consuaren. Ellos firman ese tratado. Ese tratado secreto más adelante sería causa para la guerra del Pacífico, pero ese tema vamos a ver más adelante. Y finalmente llega a su fin el gobierno de don Manuel Pardo y Lavalle en 1876. Él plantea continuar con su política de gobierno, para lo cual el Partido Civil elige como candidato a don Mariano Ignacio Prado, quien se enfrentaría en las elecciones contra el candidato opositor don Lizardo Montero.
El 17 de junio de 1876 se dan las elecciones y resulta ganador don Mariano Ignacio Prado. En la página 165 de su libro tienen ustedes que resolver la retroalimentación y buscar el significado de poder político, partido político, burguesía incipiente, expansionismo y proceso electoral, y ponerlo en sus cuadernos. Lo que está en la página 166 no lo hagan, déjenlo ahí, pero sí me lo van a hacer verificando el aprendizaje de la página número 167. Y respondan las preguntas de la lectura sobre las tradiciones peruanas. Bien, chicos, espero sus trabajos al final de la clase. Hasta que llegamos y nos vemos la próxima.